Hola, ¿cómo están? Desde hace mucho tiempo quiero hablar de este tema y sinceramente nunca había encontrado el momento para hacerlo. Es un tema algo controversial. Hay diferentes opiniones al respecto y sinceramente yo tengo la mía muy particular. Nada más que no encontraba el momento para hablar de esto hasta que Aries Libros, si no la siguen, pues síganla, retomó este tema y me acordé, yo tengo un punto de vista respecto a esto, y es si leer te hace mejor persona o no. Bueno, el chiste de esto es que, en mi opinión, creo que leer sí te hace mejor persona. Pero a ver, antes de que me linchen aquí, les voy a explicar a qué me refiero. Y es que leer no es una competencia. Leer clásicos no te vuelve intelectualmente mejor que otras personas, y leer literatura juvenil, literatura infantil, no te hace un peor lector. Simplemente es literatura. Aquí es donde entra mi opinión, y es que leer sí te vuelve una mejor persona, pero no comparado con otros lectores o no comparado con la gente de renombre en el mundo de los libros, no, o comparado con otro tipo de personas, tampoco. Leer te vuelve cada vez mejor a ti, a tu persona. Es contigo con quien estás compitiendo de cierta manera. Obviamente, si yo comparo a la que empezó a leer a los 6 años, que leía literatura para adultos, o literatura que no era propia de una niña de 6 años, el enfoque que tenía en ese momento era muy diferente, muy distinto de lo que tengo el día de hoy. Tampoco voy a compararlo con cuando tenía 14, 15 años. ¿Por qué? Porque ahí me dedicaba a leer meramente literatura juvenil, romances, algunas obras clásicas. Y el día de hoy me centro en leer otro tipo de literatura, principalmente poesía, thriller. Uh, a veces leo cosas de no ficción enfocadas en salud mental, en psicología, en cosas que tienen que ver con mi nueva carrera. Y no quiere decir que a los 6 años haya sido una mala lectora, ni que a los 15 haya sido una mala lectora y que hoy soy la super lectora, porque no es así. Sino que me he vuelto mejor lectora de lo que era antes, porque ahora soy más crítica con lo que leo, ahora entiendo más cosas, ahora investigo más cosas. Antes me cerraba solamente en un tipo de literatura y no cedía mucho a leer otro tipo de libros. Y el día de hoy, entre más cosas conozco de la vida, más llama mi atención, leer otro tipo de cosas. Y no porque la literatura juvenil no me guste, o no porque la literatura infantil no me guste, que no me gusta. Eso es un hecho. Pero sí leo otro tipo de cosas, y de hecho en los últimos años me he dado cuenta que dentro de mis favoritos a veces se encuentran libros de romance, o libros que podrían ser infantiles o para un público muy joven, y eso no me hace una mala lectora. Simplemente cada libro te regala un mensaje diferente. No es lo mismo que tú hayas leído, en mi caso, que leí El Caballero de la Armadura Oxidada con 6 años, a que lo haya leído con 12, a que lo haya leído hace unos 5 o 6 años atrás. ¿Por qué? Porque mi percepción del mundo era diferente, para empezar. A los 6 años no entendía muchas cosas. A los 12 sí entendía, pero lo vi de una manera muy distinta. Y con 24 años, 23 años, lo vi de una manera súper diferente. Y es el mismo libro. Ya a esto voy.
leer me hace mejor. ¿Por qué? Porque cada vez voy descubriendo más cosas de mí que desconocía. Puedo decir que soy química, que soy escritora, que me gusta esto, que me gusta el otro, que me gusta aquello. Pero mi mentalidad, ¿cómo la puedo definir? ¿O cómo puedo definir mi personalidad? ¿O cómo voy a definir lo que pienso o lo que opino respecto a ciertas cosas? Por eso digo que leer me hace diferente o me hace mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como les decía el ejemplo del caballero de la armadura oxidada, que lo lees una vez y te formas tus propios criterios, y que lo leas mucho tiempo después y que formes unos nuevos criterios. Simplemente me voy con el romance. Cuando yo era más joven, leía los libros de romance y yo en mi cabeza idealicé la idea del fuckboy o del chico malo. O sea, el tipo de hombres que me gustan son en apariencia malos o tienen esta fachada de chico malo, pero en la práctica, en lo que buscas en una pareja, en una persona, no es lo que hace un chico malo. Buscas una persona que te escuche, que te entienda, que te apoye, que te haga ser mejor, y da igual cómo se vista. No sé si me voy a entender o yo solita me estoy haciendo chaquetas mentales, no tengo ni la menor idea, pero sí creo que leer me hace mejor. Leer también me hace más inteligente de lo que era antes. No estoy hablando respecto a otros lectores. Leer, por supuesto que me vuelve más culta. ¿Por qué? Porque todos ignoramos cosas. Simplemente ignoramos diferentes cosas. Entonces, el día de hoy sí me considero más culta de lo que pude haber sido a los 15, a los 18, a los 23, a los 25, porque el día de hoy tengo mucho más conocimientos. Obviamente sigo ignorando más cosas, pero es porque cada vez salen más cosas nuevas y tienes que ponerte al corriente. ¿Y cómo te pones al corriente? Leyendo. Y por eso te vuelves más culta, pero no más culta en relación a las demás personas, sino a ti mismo. Todo es una opinión en cuanto a tu persona, no en cuanto a los demás. Creo que al meternos en ese tipo de temas, nos desenfocamos del objetivo o de la intención principal o lo de que realmente significa esa palabra o esa frase. Entonces sí creo que leer te vuelve mejor, pero mejor que tú, no mejor que otras personas. Y pues, no sé, ustedes qué opinen. Les digo, a lo mejor sonó todo muy enredado, pero ahí está la idea esencial. Leer te vuelve mejor que tú. Estás comparado contigo, tus varias etapas lectoras, nada más. Y no porque leas determinado género, determinado autor o determinado libro, quiere decir que eres mal lector. No, porque yo he visto gente que dice, me avergüenzo de haber leído a X autor. Sí, pero tenías que probar ese tipo de literatura o ese tipo de libros o ese tipo de autores para darte cuenta de qué sí te gusta y qué no te gusta. La verdad es que los libros son un gusto y pues para gustos los colores. Bye.